Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Viernes 23 de febrero, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Carlos Vera, licenciado en Ciencias de la Educación, asambleísta nacional por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud. Con él hablamos sobre el avance del tratamiento del Código Orgánico de la Salud. También estará con nosotros Fabricio Villamar, abogado, asambleísta por Pichincha por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Tránsito. Con él hablamos sobre el pedido de juicio político en contra de Carlos Ochoa. Y le recordamos que el pico y placa hoy viernes rige para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0. Recuerde que esta restricción vehicular arrancó ya a las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde de 16 horas a 19 horas 30. Así que tome las debidas precauciones. Arrancamos con información. La Comisión Ocasional escuchará observaciones y sugerencias de organizaciones sociales respecto del mecanismo de selección a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. A los comisionados no les convence que el Consejo Nacional Electoral realice un concurso de méritos y oposición para el efecto. Además, la mesa legislativa se desplazará a diferentes provincias del país en las próximas 2 semanas. La Comisión Ocasional que tramita las preguntas 3 y 6 de la consulta popular resolvió realizar una convocatoria pública dirigida a todas las organizaciones sociales para que presenten sus observaciones respecto de la selección de los nuevos consejeros de participación ciudadana. A través de boletines de prensa, a través de pautas en diferentes medios de comunicación. De sobremanera, creo que en los siguientes días ya comenzaremos a recibir las diferentes propuestas, tanto de compañeros asambleístas como de diferentes organizaciones sociales del país. Y una vez que tengamos todos estos elementos, todos estos criterios, que recojamos las cosas positivas de esas propuestas, podamos aquí ya sistematizar y empezar ya a trabajar al respecto. Y es que el mecanismo de selección propuesto por el presidente de la República no convence a los comisionados. Existen discrepancias sobre la facultad que tendría el Consejo Nacional Electoral para filtrar mediante concurso de méritos y oposición a los postulantes. Ahí, por ejemplo, lo que se propone es que el CNE únicamente se encargue de calificar y verificar los requisitos. El asambleísta Montgomery Sánchez mociona que quienes aspiren a ser candidatos a consejeros sean respaldados con un porcentaje de firmas. Nosotros hemos hablado del 0.025% que abarca alrededor de 3.700 firmas. Para Fernando Burbano, este mecanismo es desigual y dificultaría la postulación. Los que han intentado organizar un movimiento local, a ver si es fácil recoger firmas. El presidente de la mesa legislativa también anunció que la próxima semana recibirán a representantes del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para entender un poco el proceso de los mecanismos de los concursos de méritos y oposición, y también el Ministerio de Inclusión Económica y Social para tener un número exacto de la cantidad de organizaciones sociales que están acreditadas en el país. La comisión definió su cronograma de trabajo para las 2 siguientes semanas. El lunes 26 sesionarán en Quito, el jueves 1 de marzo estarán en Manabí, el viernes 2 de marzo sesionarán en Guayaquil, el lunes 5 de marzo estarán en las provincias de Azuay y Cañar y el martes 6 de marzo en Quito. Este día está previsto la aprobación del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta Esteban Bernal presentó a la Fiscalía información que sustentaría el presunto delito de tráfico de influencias que investiga a la fiscal Silvia Juma contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Además, el legislador dijo que retomará la resolución de juicio político contra Yalc.
Un día después de que la Fiscalía notificó al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, con el inicio de un acto urgente sobre el presunto delito de tráfico de influencias, el asambleísta Esteban Bernal entregó varios documentos a la Fiscalía, que según dijo, sustentarían dicho delito. Audios, correos que fueron desestimados, aunque no desconocidos por parte del doctor Yalc, porque dijo claramente que sí existían estas reuniones. Según un documento con fecha 19 de febrero, suscrito por la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas e Instrucciones Fiscales, Silvia Juma, el titular de la Judicatura habría mencionado hechos relacionados contra la abogada Madeleine Pino Argote, que podrían atentar gravemente contra los derechos de la ciudadanía y que además podrían desencadenar en el posible cometimiento de tráfico de influencias. Bernal dijo que en el 2017 presentó un pedido de juicio político en contra de Yalc. Aquello que el CAL dijo que no era un elemento de prueba para viabilizar un juicio político, hoy el ámbito penal está diciendo que le cree plenamente en la necesidad de indagar para entrar en un proceso de investigación. Sin embargo, hemos decidido retomar el tema del juicio político y en las próximas semanas estaremos informando el camino a seguir. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre esta acción preprocesal. Sin embargo, la Fiscalía, a través de un comunicado, precisó que las actuaciones fiscales urgentes no son denuncias ni el inicio de investigaciones previas y pueden ser solicitadas, de ser el caso, por cualquier ciudadano. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el asambleísta del movimiento Creo, César Carrión, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue las últimas declaraciones del ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, sobre presuntos actos de corrupción que se habrían generado tras el regreso de Odebrecht al Ecuador. Además, el legislador se refirió a la presunta manipulación de videos por parte de la Comisión Investigadora del 30S de septiembre del 2010. Comisión que era presidida por el actual fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Carrión avaló las declaraciones de Polit y pidió a la Fiscalía que se abra una investigación. Se ha dicho también que se ha emitido más de 2.000 informes con responsabilidad penal, que eso conllevaría casi 2.500 millones de afectación al erario nacional, a los recursos del Estado. También tienen que investigarse. ¿Cómo es que se desvanecen esos informes en el camino? O no sale de la Contraloría, o la Fiscalía no ha cumplido su papel de investigar. Aquí, de plano, el señor presidente tiene que indultar a todos esos policías que están sentenciados a 12 años de prisión por intento de magnicidio, cuando ni siquiera estuvieron en ese lugar exactamente. Con la presencia de representantes de organizaciones de la salud, se llevó a cabo la mesa técnica para el cumplimiento de la resolución sobre los horarios de jornadas especiales para el personal de salud, de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. En la cita se discutieron varios aspectos, uno de ellos solicitar la presencia de representantes del Ministerio de Trabajo y de Salud. Varios planteamientos fueron expuestos durante la mesa técnica para el cumplimiento de horarios de jornadas especiales para el personal de salud, de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. Como antecedente, el pasado 16 de enero del 2018, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que solicita a las máximas autoridades a que adopten medidas necesarias para que, conforme al artículo 25 de la Ley de Servicio Público, se cumpla con estas acciones. La asambleísta Vallejo destacó 3 aspectos que deberá ejecutar este grupo técnico, conformado por varios representantes de organizaciones de salud. Primero, presentar ya formalmente una reforma al Código Integral Penal con respecto a la mala práctica profesional. Es lograr derechos de los usuarios, porque un servidor público que trabaje en un ambiente idóneo, en un ambiente laboral idóneo, que esté garantizado su seguridad laboral. Uno de estos ejes es impulsar la aprobación del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Según la doctora Cecilia Falconi del Ministerio de Salud Pública, es necesario evaluar los insumos propuestos, pues muchos de ellos podrían generar un retroceso. Dificulta y entorpece el proceso de aprobación del Código Orgánico de Salud. Y después de una lectura bien atenta de esa propuesta, nosotros hemos llegado a la conclusión de que representa un retroceso en derecho. Ya desde las organizaciones de salud se puso en debate varios temas, como por ejemplo los riesgos de trabajo, horarios de especiales y un análisis de instrumentos internacionales. A nivel internacional ya muchas naciones tienen ya la rebaja de 6 horas. Para exigir nuestros derechos.
no para rogar. Luego de este primer encuentro se conformará una mesa técnica y a su vez solicitarán la presencia de autoridades del Ministerio de Salud y Trabajo para el ejecútese de esta resolución. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y precisamente el Código de Salud, este proyecto está en tratamiento al interior de la Comisión del Derecho a la Salud. Para ello saludamos ya con el asambleísta Carlos Vera. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de estos medios. Sí, estamos justamente en la mesa, en la Comisión de los Derechos de la Salud, pues tratando justamente el Código, que es una norma jurídica que recopila un sinnúmero de leyes ambiguas y acuerdos ministeriales que en sí no garantizan una norma que vaya justamente a dar la estabilidad jurídica a los temas de salud, que son tan necesarios en la actualidad, ¿no? Justamente porque aquellos acuerdos ministeriales que saben que son fácilmente pueden ser derogados por algún ministro que venga. Por eso la necesidad de que se cree este código de salud como una norma que garantice la atención justamente a todas y todos los ecuatorianos de una manera efectiva, puntual y como debe ser y como lo manda la Constitución. Asambleísta, son varios años ya que este proyecto de Código de Salud está al interior de la mesa legislativa de la cual usted es parte. ¿Para cuándo tienen previsto ya aprobar este informe para segundo debate? Este proyecto es bastante amplio e incorpora, como usted ya lo ha mencionado, varios temas. Sí, como usted lo dice, no, prácticamente son más de 6 años que se lleva socializando, que se lleva justamente debatiendo el Código de Salud, y eso nos da la responsabilidad y sobre todo nos da la satisfacción de que se han adherido al Código de Salud todos esos elementos necesarios que se han recopilado de un sinnúmero de socializaciones que se han hecho a nivel nacional con los actores directos. Yo creo que una de las políticas interesantes de este gobierno es que las leyes se construyan con la ciudadanía, que se construyan con los actores que justamente van a estar involucrados dentro de esta ley. Hablemos de la Federación Médica, de los distintos gremios de la medicina, de las farmacéuticas, la ciudadanía en general, y esto nos ha dado la posibilidad de adherir al Código de Salud aquellas recomendaciones que se han dado, se han recopilado a nivel nacional en el sinnúmero de socializaciones que se han dado. Nosotros tenemos pensado ya comenzar a trabajar en las próximas semanas con ya el debate final, artículo por artículo del Código de Salud que tenemos, y una vez que vuelvo y repito, se han recopilado todo este tipo de observaciones, y esperemos estar entre la tercera y cuarta semana de marzo ya con el informe final para el segundo debate. Y yo creo que este Código de Salud, vuelvo y repito, ha sido muy importante, sobre todo por la recopilación de información que hemos tenido de los actores de la Federación Médica Ecuatoriana. Y aquí hay que destacar algo importantísimo que con referente a la noticia anterior que estaba dando con el tema de las horas laborables. Este Código de Salud crea la carrera sanitaria de salud, que justamente fue una recomendación de la Federación Médica y los distintos gremios de los colegios de médicos a nivel nacional, en el cual les da la posibilidad a los profesionales de la salud de tener una capacitación constante, de que sean realmente sus derechos respetados con temas de las horas laborables, y les da todas las condiciones necesarias para que ellos puedan ejercer su trabajo, considerando que el tema de la salud es un tema muy diferente a todos porque se trata justamente de la vida de los seres humanos. Allí, por ejemplo, el proyecto de Código de Salud también incorpora sanciones a la mala práctica médica. Sí. En este caso, plantea una sanción administrativa. ¿Ya no aplicaría la sanción penal? ¿Cuál es el escenario que se pondría para estos casos? Bueno, sí, indudablemente. Yo creo que uno de los temas que justamente estaba en discordia, ¿no?, en el Código de Salud era con referente a la sanción, ¿no? Y justamente en estas socializaciones que se hicieron con los actores directos, pues en este caso con los profesionales de la salud, se llegó ya, se recopiló y se puso en consideración sus inquietudes, ¿no? Y con justa razón. Por ejemplo, ellos lo que pedían era que quienes sean los encargados de dar los informes de si eran o no causales para ser sancionados, sea una comisión técnica especializada en la materia. Por ejemplo, yo no puedo a usted dar un criterio suyo porque no soy periodista. Y obviamente ellos reclamaban el hecho de que quienes sean los encargados de sancionar o dar un informe si realmente han cometido un hecho de mala práctica médica sean profesionales en la medicina, y por eso este código crea una comisión técnica especializada
con personal, peritos en medicina, justamente para determinar si en realidad se ha cometido alguna infracción de mala práctica médica. ¿Cuáles serían las sanciones a las que se exponga un médico en el caso de entrar en este cometimiento? Bueno, depende ahí la gravedad de la infracción, ¿no? Porque llevan desde la negligencia, desde el hecho de justamente de intervenir en clínicas, por ejemplo, que no están calificadas, que son, por ejemplo, un médico que sea cardiólogo y opere una situación de apendicitis, o sea, son situaciones que van justamente en contra de la norma real. Lo que sucedió en el caso de la Clínica Primavera, que fue clausurada. Exactamente, por eso este código también tiene un régimen de control y de regulación para justamente evitar que este tipo de situaciones que ya por la experiencia se han dado y que garantizarán dentro de la norma jurídica la salud de todas y todos los ecuatorianos. En cuanto a las sanciones penales, ¿cómo se aplicará? Si también el código de este proyecto propone las sanciones administrativas, ¿será de manera separada? ¿Cuándo aplica qué tipo de sanción? Bueno, esto va de la mano, ¿no? Con el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 146, que justamente va en referente al informe que plantee la Comisión Técnica. Todo el informe exactamente, porque ahí se determinará la gravedad de la infracción del médico. ¿En qué casos, por ejemplo, según como usted dice, en qué casos, según la gravedad, pónganos un ejemplo para saber cuándo se aplica una sanción administrativa y cuándo se... Cuando se determine que ha habido una negligencia verdadera, por ejemplo, de que, como le decía, se opera en lugares clandestinos, en lugares no autorizados, se operan... Cuando se aplica una especialidad que no le compete al médico... que no son cirujanos plásticos y sin embargo ¿eso se dedican a hacer... ¿Se referiría a una sanción administrativa? Penal, porque justamente están haciendo uso indebido realmente de su profesión, ¿no? Lo que queremos justamente con este código es garantizar la salud de todos los y todas los ecuatorianos, fundamentalmente de aquellos personas en etapa prioritaria, por ejemplo, los niños, los adolescentes, las personas adultos mayores, las personas con enfermedades catastróficas. Yo creo que este código justamente va enfocado a garantizar la salud de todos los ecuatorianos. Yo usted ha topado un tema importante, las personas que tengan enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Hace pocos días la asambleísta Blanca Ugarte presentó un proyecto de código que el CAL derivó a la Comisión de Salud, que dispuso que sea incorporado como insumo. Ahí la asambleísta lo que proponía era que se garantice la entrega de medicina a este grupo vulnerable, como usted lo ha mencionado. Sí. Dialogamos con el presidente de la comisión y decía que es un reto porque la economía no lo permite. Estos medicamentos son sumamente costosos. Bueno, indudablemente que una vez que la compañera Poli Ugarte pues presentó y fue aprobado su proyecto también, se han adherido al Código de Salud aquellos elementos que justamente son necesarios y que vienen a aportar y a fortalecer en nuestro código, ¿no? Este código garantiza la atención a aquellas personas en etapa vulnerable. Es prioritario, ¿no? Y además nuestra Constitución así lo manda. Y en el tema de las medicinas también garantiza que se cumplan, obviamente, lo que se pedía en principio, que haya una lista de medicamentos, ¿no? Este código no habla de una lista porque la medicina es variable y está en constante evolución. Entonces, si lo ponemos ya en un código establecido, cuáles son las medicinas o los medicamentos o las enfermedades que tienen que tratarse, ¿qué pasa si aparece una enfermedad rara o una enfermedad catastrófica en su momento? Entonces, tendríamos que reformar el código, teníamos que reformar la ley e incluirla ahí. Entonces, este código lo que abarca y dice claramente que tendrán atención prioritaria a aquellas enfermedades y se garantizará la suministración de medicamentos a aquellas enfermedades que tengan la necesidad urgente de ser tratadas. El Ministerio de Salud entonces tendrá la responsabilidad de levantar las listas de medicamentos y actualizarlas constantemente. La Autoridad Sanitaria Nacional, ¿no? La Autoridad Sanitaria Nacional es encargada justamente de regular, de justamente crear los elementos y los reglamentos para justamente garantizarle a la ciudadanía todos los elementos necesarios, las medicinas necesarias, como manda la Constitución. Este código lo que hace es, vuelvo y repito, darle una garantía para no tener la posibilidad de que todo este tipo de
de acuerdos ministeriales de un momento a otro cambien simplemente porque un ministro venga con un pensamiento diferente, ¿no? Asambleísta, ¿cuál es la expectativa entonces ya finalmente de esta aprobación? Como usted lo ha dicho, casi 6 años en la Comisión del Derecho a la Salud, estamos ya entonces a pocas semanas de que sea ya aprobado este informe para segundo debate que pasará al plenario. Bueno, estamos muy ilusionados, ¿no? Muy motivados. Como le decía, es un código que se ha venido socializando y trabajando durante muchos años y que urge la necesidad, la Federación Médica, la ciudadanía, todos los que componen el ente de salud pues tienen o necesitan ya este código para tener ya la garantía necesaria de tener una estabilidad, sobre todo en el tema de salud, ¿no? Hay que recordar que algo muy importante también del Código de Salud es que se fortalece la red de atención pública, que en eso todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en cualquier lugar. No importa si usted tiene un seguro, no importa usted si no tiene seguro, no importa si usted de cualquier distinción económica. Con la red pública se fortalece esto y cualquier ciudadano debe ser atendido y de ahí debe ser derivado de acuerdo a su condición, ¿no? Ahora, la discusión estaba no tanto en la atención, sino en la garantía y en el espacio que existe en el sector público. Sí, vuelvo y repito, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho en salud, ¿no? Tenemos todos los elementos necesarios, el equipamiento necesario, la infraestructura necesaria, tenemos los profesionales necesarios, pero con este código se fortalece la atención de la salud. Por repito, el tema de la red pública me parece un avance realmente inmenso, a diferencia de otros países del mundo donde si usted no tiene una tarjeta de crédito, si usted no tiene un seguro, realmente no lo atienden. Con este sistema yo creo que todos los ecuatorianos tenemos la garantía de que donde nos ocurra cualquier accidente o donde tengamos la urgencia de ser atendido de una manera emergente, el Estado garantizará que así debe ser. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Carlos Vera, quien nos ha explicado cómo avanza el tratamiento del proyecto de Código de Salud, que ya ha dicho el informe para segundo debate estará aprobado a finales del mes de marzo. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy a las 10 de la mañana, el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, deberá presentar sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización en el marco del tratamiento del pedido de juicio político. Saludamos ya con el asambleísta Fabricio Villamar. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a la Televisión Legislativa. Siempre un gusto, ¿cómo están? Asambleísta, hoy el superintendente deberá responder y presentar su sustento sobre la solicitud de juicio político que se ha presentado. Usted es uno de los interpelantes. ¿Qué deberá responder el superintendente? Bueno, yo creo que lo principal es hacer este esfuerzo por garantizarle a la superintendente todos los elementos que sean necesarios para su defensa. Yo creo que si algo se tiene que demostrar en este proceso de interpelación y juicio político es que el tiempo cambió y que no hay que ser como ellos fueron con la mayoría de los ecuatorianos. Y por lo tanto el día de hoy se recibirá al superintendente, entiendo que ha pedido la comparecencia de otras personas también, que deje sus pruebas de descargo y que la comisión tome la decisión que tenga que tomar, entiendo que lo hará hasta el próximo día miércoles. Y en ese sentido se decidirá si es que se lo llama o no se lo llama a interpelación en el Pleno de la Asamblea. Entre las pruebas de cargo que presentaron la semana anterior, se hablaba de que el superintendente utilizó la ley de manera drástica, sobre todo para la sanción a los medios de comunicación. Sin embargo, él ha dicho en su defensa que se aplicó la ley tal y como estaba planteada. La acusación es por haber utilizado la ley de manera discrecional. Y en esa discrecionalidad el funcionario público tiene que tener muchísimo cuidado, porque en el caso precisamente de la comunicación, de la libertad de expresión de los periodistas y del discurso político, estos gozan de una protección especial de acuerdo a los estándares internacionales. Y resulta que el señor Ochoa se defiende diciendo que él solo ha aplicado la ley. Es que ese es el problema. No solo tenía que aplicar la ley,
sino adicionalmente lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad es esta extensión más allá de los derechos que confiere la Constitución y las leyes ecuatorianas, sino que también se tienen que aplicar los tratados libre y válidamente celebrados por el Ecuador, como los convenios de derechos humanos con Naciones Unidas o en el ámbito americano. Y ahí se garantiza precisamente la imposibilidad de que los funcionarios públicos restrinjan el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que el señor violó. Ahí, sobre todo lo que decía, por ejemplo, la asambleísta Lourdes Cuesta, que los pequeños medios de comunicación, los medios comunitarios, fueron los más afectados por las elevadas sanciones económicas que habían sido aplicados contra ellos y, sobre todo, como usted ya lo ha mencionado, ligados a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las sanciones pecuniarias tienen que ser por excepción. En este caso, el 71% de las sanciones fueron económicas. Y lo segundo que se establece es que las sanciones no tienen que ser de tal manera que causen una autocensura, una autolimitación a los medios de comunicación. En este caso, si es que en tu medio de comunicación invitas a una persona que es incómoda, que dice cosas que no le gustan al régimen, que se refiere de forma displicente o fuerte en contra de algún funcionario público, y eso va a acarrearle una sanción al medio, ¿cuál es la respuesta? Dejas de invitarle, dejas de tener estas personas que tienen un criterio diferente. Eso se llama autocensura. Por lo tanto, esta aplicación de la norma, como el señor Ochoa la hizo, generó esta autocensura. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? El concepto interamericano que se maneja, el concepto mundial que se maneja en torno al respeto al discurso político, es que quienes somos funcionarios públicos tenemos que tener muchísima más paciencia, muchísima más condescendencia con los ciudadanos para que nos critiquen abierta y libremente. Nosotros decidimos estar donde estamos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser mucho más consecuentes con el derecho de los ciudadanos a criticarnos que el derecho de buscar que se nos cuide a nosotros. Y peor todavía, tratar de entender que es el Estado el que tiene derechos. Ese es un error. Los ciudadanos tienen derechos, el Estado tiene prerrogativas. Y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando en una sociedad se restringe la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de comunicación, se restringe el libre flujo de ideas. Y cuando esto no sucede en una sociedad, dañas la democracia. Pero es importante entonces mencionar aquí la responsabilidad ulterior que también tendría cada persona, claro aún sí. Más los periodistas, aún más los funcionarios públicos, las autoridades. Claro que sí. Ahora, ¿qué es la responsabilidad ulterior? La responsabilidad ulterior es que cuando tú en un medio de comunicación pudieras haber hecho una afectación a la honra de una persona, esta persona tiene todo el derecho de interponer acciones en contra de ti. Y es absolutamente lógico, esa es la responsabilidad ulterior. Lo que no se puede es, con todo el aparataje que se montó, evitar que tú digas lo que tengas que decir en los términos y los estándares que quedan descritos. Ahora, en otro tema que deberá aclarar el superintendente de comunicación es sobre esta alteración en la impresión de ejemplares de la ley de comunicación. También tendrá que hablar sobre la glosa de Contraloría por las irregularidades económicas cuando él fue director de Gama Noticias y todo este altercado que se armó, que ya se había dicho existe un perjuicio para el Estado de alrededor de $27,000. A ver, yo he preferido sinceramente centrarme en la parte de la afectación a derechos humanos del superintendente. Sin embargo, sí son parte del juicio. Tanto los criterios de la Contraloría, en donde la Contraloría está pidiendo la destitución de este señor. ¿Por qué no se lo ha aplicado? ¿Cómo debería aplicarse esto? Porque tiene que aplicarla el Pleno de la Asamblea. Y aun cuando aplicaras la destitución del funcionario, los asambleístas tenemos hasta un año después para poder llamarlo a juicio político. Tal vez vale la pena pensar que el Ecuador ha comenzado a olvidarse que la sanción política que se le pone al mal funcionario es la censura. Y el último juicio político llevado por la oposición a un funcionario pasó en el año 2005, porque los dos que han pasado en la época correísta han sido
ajustes de cuentas de miembros de la misma banda. Para este caso, hace 13 años que no se tenía un juicio político que terminaba en censura. La censura es este castigo ético, este castigo moral que dan los representantes de los ciudadanos a un mal funcionario. Y tenemos que recuperar ese concepto de la sanción política, porque la gente anda pensando que lo único importante es la destitución. Bueno, les destituyes y se van a su casa sin que hayan pasado por la sanción de decirles que ellos fueron los grandes violadores de la libertad de expresión de los ecuatorianos. Esa es la importancia del juicio político. Entonces, a esto, ¿cuál es el escenario del superintendente Carlos Ochoa? ¿Tiene una glosa por Contraloría, un pedido de destitución, un juicio político que se lo tramita al momento en la Asamblea Nacional? Mi compañera de bancada, Lourdes Cuesta, en uso de la comicidad que tienen los cuencanos para hablar sobre estas cosas, dice, lo que pasa es que al perro flaco le caen todas las pulgas. Y el asunto es que, en efecto, se han concentrado todos los casos en contra del superintendente de comunicación en estos días. Y eso es lo que va a suceder. Es decir, hay un juicio político, hay dictámenes en contra de la Contraloría, hay dictámenes de la justicia en contra de sus dictámenes, y habría la posibilidad de un juicio penal que ha sido presentado por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha por la adulteración de un documento público. Es decir, la Asamblea expidió una ley y ellos publicaron esa ley cambiando el número de un artículo. Y con esa ley se sancionó a 11 medios de comunicación. Y a esto también hay que mencionar que ha tenido este pedido de juicio político el respaldo de asambleístas del movimiento oficialista. También han podido presentar e intervenir incluso los medios de comunicación que han sido sancionados, donde han expresado su malestar al ser violentados con estas sanciones. Lo que pasa es que Carlos Ochoa posiblemente representa la cara visible de una época trabiliaria, de una época de grosería, de una época de prepotencia. Y este señor se prestó para la aplicación de la fuerza del Estado en contra del que pensaba diferente. Si es que hay un cambio del momento político, es evidente que va a haber también una respuesta de los votos de quienes en este momento intentan separarse lo más posible del anterior presidente. Yo creo que la suerte de Carlos Ochoa está echada, sin embargo, hay que seguir todos los procesos, hay que garantizarle su derecho a la defensa, como a todo ecuatoriano. Y en ese proceso de defensa llegaremos a la interpelación, que es el debate en la Asamblea sobre estos temas. Y no solamente seremos Lourdes y yo, sino serán todos los asambleístas que tengan algo que decir en contra del señor Ochoa. Justamente este sería el escenario asambleísta, y ahora a las 10 de la mañana él deberá presentar ya sus pruebas de descargo. Con este escenario que usted nos ha dicho, ya se está a la par tramitando proyectos de reformas a la ley de comunicación, y justamente con el nuevo secretario de comunicación él también ha dicho que uno de sus principales ejes será la construcción de una nueva ley de comunicación. En este sentido y con todo este escenario, ¿qué aspectos fundamentales deben revisarse para este nuevo proyecto de ley? A ver, yo creo que el juicio político lo que ha transparentado es la necesidad de la reforma de la ley de comunicación. Si el señor Ochoa dice yo solo cumplí la ley y con la ley se sancionó a más de 500 personas, es evidente que lo que se necesita es una reforma a esa ley. Y en eso también están coincidiendo incluso miembros de la bancada de Alianza País. El hecho de que el señor secretario de Comunicación del Estado plantee la necesidad de una reforma y que él pueda presentarla, a nosotros nos parece interesante. Ahora bien, lo que se necesita no es la reforma o la ley de la SECOM, la ley del correísmo, la ley del morenismo o la ley de la oposición. Se necesita una ley que cumpla los estándares internacionales, que garantice derechos, que permita evidentemente la libertad de los ecuatorianos de interponer acciones cuando sus honras han sido vulneradas en un comentario en televisión, pero que esto no vaya a llevarnos nuevamente a este ámbito de persecución, a esta sensación de que solamente puedes decir lo que le gusta al poder de turno. Si existe esta coincidencia, yo creo que es necesario en esa coincidencia tener capacidad de construir juntos un proyecto de ley.
Muchísimas gracias al asambleísta Fabricio Villamar, que nos ha explicado sobre lo que deberá responder hoy a las 10 de la mañana el superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Nosotros continuamos con más información. Les contamos que el vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad anunció que él será el ponente del proyecto de ley especial para la Amazonía y que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo para agilitar la aprobación de la propuesta. El objetivo, dijo, es evitar la mayor cantidad de objeciones que entre el proyecto de ley en vigencia en el menor tiempo posible. Creo que ya estamos dando los siguientes pasos. Hemos quedado en hacer una reunión en estos días con José Serrano, con el Ejecutivo, que es colegislador, para evitarnos los menos vetos posibles, es decir, con la intención de poder llegar a los acuerdos, los consensos, y que los aportes que podamos tener en el Pleno sean para mejorar, para perfeccionar este informe que hasta ahora lo hemos aprobado en la Comisión. Estamos abiertos a que pueda seguirse perfeccionando el informe y en ese sentido creo que la Amazonía ecuatoriana va a estar muy agradecida con el país, con todo. La Comisión de Gobiernos Autónomos abocó conocimiento del proyecto de reformas al Código de Comercio para zonas especiales de desarrollo económico para el turismo de las provincias de Manabí y Esmeraldas, a la Ley de Solidaridad de iniciativa del asambleísta Guillermo Celi. El legislador plantea un sistema especial para estas zonas a través de incentivos para el sector de la construcción en materia de trámites, fomento de trabajo joven y además capacitación profesional en las áreas turísticas. La propuesta del asambleísta Guillermo Celi fue sustentada con datos tras el terremoto del 16 de abril del 2016 que azotó a las provincias de Esmeraldas y Manabí. El legislador habló de las inversiones y sostenibilidad de los emprendimientos productivos a partir de esa fecha, que según explicó, no hay respuesta gubernamental. De ahí su planteamiento. Para que el turismo sea incorporado a las sedes, zonas especiales de desarrollo económico o zonas francas, que es conocida generalmente. Para lo cual propone incentivos laborales, mayor capacitación del personal inmerso en áreas turísticas, además de incentivos para el sector de la construcción en materia de trámites. Los trámites tanto municipales como los trámites propios del gobierno central generan una distorsión a la potestad y a la posibilidad de que el inversionista nacional y extranjero genere esta actividad. A la propuesta se sumaron varios aportes. Para la legisladora Sonia Palacios es necesario considerar la exoneración del impuesto a la renta para los emprendimientos. Actualmente consta únicamente la exoneración del impuesto a la renta por 5 años. ¿Por qué no sugerir ahora promover que sea para 10 años? Yo creo que es importante darle ese plazo a las empresas que van a trabajar en estas provincias. En cambio, las legisladoras Mónica Alemán y Carmen Rivadeneira saludaron la propuesta, al tiempo que presentaron alternativas que podrían ser evaluadas. Pero también aquellos de las provincias de Santo Domingo, de los Áchilas y sectores aledaños que fueron afectados por el terremoto. Y yo añadiría, aquí ya está considerado en el tema de la educación, que sobre todo se impulsan las carreras de agricultura y turismo. Para el tratamiento de esta iniciativa se conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Guillermo Celi, Carmen Rivadeneira, Rubén Bustamante, Sonia Palacios y José Azán. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que hacer ejercicio y comer fruta también ayuda a desintoxicar el cuerpo. Este es nuestro siguiente tip del día. El tip del día para desintoxicar el cuerpo. Hacer ejercicio acompañado de una dieta saludable es la combinación perfecta para eliminar toxinas. Además, perder peso ayuda a fortalecer los músculos, mejora el sistema circulatorio y respiratorio y favorece el sistema digestivo. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Un robo en Santo Domingo de los Áchilas fue reportado al Servicio de Seguridad ECU 911. La policía, en contacto con la denunciante, persiguió a los delincuentes y logró capturarlos. Veamos.
911, ¿cuál es el emergencia? Comienza la persecución. Gracias al uso de las videocámaras, la policía distribuye con mayor eficacia su personal en territorio. Me dijeron, esté pendiente del teléfono, no deje de contestarnos. Cuando a poco rato nos dijeron, señora Ligia, están detenidos. En verdad fue una persecución de película, digo yo, como que le han visto al Ranger de Texas. Y como todos los viernes, nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner nos presenta algunas de las actividades programadas para el fin de semana en el segmento La Agenda Cultural. Veamos. Bienvenidos a su segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. Hoy a las 6 de la tarde, el grupo Hachiwa te trae la noche intercultural, donde por medio de la danza, el vestuario y la música planean transportarte al pasado. Esto en el Teatro Capitol. Mientras que el sábado 24 de febrero, en el Parque Cumandá, desde las 3 de la tarde, se dará el concierto Banda Sinfónica. Y a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades, el coro Un Canto por la Naturaleza dará un concierto. Mientras que el domingo, adéntrate en una intervención interactiva donde te presentarán la importancia del agua en el Yacu. Esto a las 4:30 de la tarde. Y para terminar, a las 5 de la tarde en la Casa de la Música, la Orquesta La Sonora, una agrupación de 10 artistas de América Latina, hará un tributo a la Sonora Matancera. Esto en la Casa de la Música. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te pierdas, todos los viernes te traeré nuevas actividades que puedes realizar el fin de semana. Hasta la próxima. Agenda legislativa. Revisamos la agenda legislativa para este viernes 23 de febrero. A las 10 de la mañana, la Comisión de Fiscalización recibe al Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández, a fin que ejerza su derecho a la defensa oral o escrita y presenta las pruebas de descargo que considere pertinentes. Esto en el marco de la solicitud de pedido de juicio político. Esto será en el Salón de Expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. Así llegamos al final de esta emisión. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Quédense en sintonía de la Televisión Legislativa. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.